5.000 metros hacia el cielo. En la segunda etapa de la subida a los asentamientos de la cultura inca en Pisac. Eso que ven allá, ¿ya? Lo que está allá arriba, ese es un lugar donde se juntaban los granos que se cultivaban aquí, ¿ya? Y de ahí, ese era el punto más preciso donde los granos se conservaban de una manera que no podía adquirir humedad. Digamos, era un punto de acopio y a la vez servía también para hacer ritos y podían dormir y cuidar. Los guardias de esa parte veían todo el valle donde estaban los granos sembrados para que no pueda haber ninguna cosa anómala. ¿Sí ven las terrazas? Digamos, un poco fatigoso venir hasta acá, pero la satisfacción es llegar hasta el punto final. ¿Sí ven? Estas son las terrazas. Estamos subiendo a la parte superior, donde está el centro de acopio. Bueno, es por acá. ¿Sí ven? Un poco empinado esto. Si no caminas bien, te puedes ir para atrás. ¿Sí ven? Como les decía, estamos yendo hacia la parte superior donde se hace recojo del grano de las terrazas, que en la época incaica aquí se cultivaba todo tipo de grano, papa, maíz, todos los tipos de maíces que había, ¿no? Y la papa, que era el alimento primordial de los incas, del cual aquí incluso hasta verduras silvestres. Porque se sabe que en la época del Inca no había hortalizas, las que actualmente se comen, pero ellos tenían una alimentación muy balanceada. No eran gordos, pero sí eran personas robustas, porque la nutrición de ellos era el fuerte, el maíz, que eran diferentes tipos de maíces, la papa, que eran diferentes tipos de papa, y las carnes que ellos tenían, ¿ya? Que generalmente consumían vicuña, ¿ya? Era para el Inca, y para los plebeyos era las llamas. Así era la diferencia, ¿ya? Sigamos hasta la parte superior, que estamos muy cerca para llegar al centro de acopio. Como ven,
podemos llegar al punto de recogimiento de los granos que cultivaban los incas aquí en el valle. En las estructuras incaicas de Pisa. Entonces, la altura donde nos encontramos ahorita está casi por los 5.000 metros de altura. Pero deben saber que a esta altura, en temporadas diferentes, como decir verano e invierno, ellos tenían su periodo de cultivo, su periodo de diferencia de cosecha y cultivo de granos. Lo que era en verano, ya lo preparaban para recogerlo en el periodo de enero, febrero. ¿Ya? Febrero, marzo, abril, ya comenzaban a preparar la tierra para la próxima temporada invernal. Y así era un ciclo que daba vuelta, de cual se producía harto alimento en este lugar. Y por eso ellos, la manera de conservarlo, tanto quizás por seguridad, lo ponían acá, que ahorita vamos a ver más arriba, hay otros lugares parecidos, ¿no? Ponían por seguridad para poder tenerlo junto y después lo mandaban a Cusco, ¿no? Donde estaba el palacio del emperador, de los incas. Contemplen la creación de ingeniería agrícola de los incas. ¿Sí ven? Bueno, quizás para muchos no podría ser algo que los pueda impresionar, o quizás sí, ¿ya? La nueva generación, al visitar este lugar, van a entender muchas cosas, muchas cosas diferentes de lo que es en la actualidad nuestra situación agrícola y nuestra situación social. Y, como decir, nuestra arquitectura y nuestra ingeniería. La diferencia de agricultores, ingenieros incaicos que construyeron esto. Ellos no tenían conocimiento universitario ni de gran conocimiento intelectual de arquitectura e ingeniería ni de agronomía, pero lo que sí tenían era mucha intuición y mucho ingenio y mucha creatividad, y el tiempo del lugar donde ellos vivían les dio el conocimiento para crear las construcciones agrícolas de Pisa. A simple vista parece que no fuera necesario esto, pero donde estoy parado es de vital importancia, porque esto es una construcción de ingeniería completamente excepcional que hasta la época de hoy se mantiene intacta.
es un canal de riego. Y llenando las terrazas poco a poco para que se genere la humedad exacta para tener el alimento que ellos siempre han producido, la papa y el maíz. Esto eran los canales de riego para distribuir con exactitud el agua para cada terraza. ¿Sí ven? Este es el canal de ingreso a la terraza del agua que bajaba por aquí desde la parte más alta. Y que humedecía la cantidad exacta a cada terraza. Estamos llegando a la tercera etapa de el centro de acopio de grano de Pisac de los incas. Si ven como las piedras les daban la forma, y para que no se caiga hacia la parte interior le hacían algo cónico para que quede esa perspectiva de un poco inclinada. Ingenioso. Y hasta la fecha de hoy, estos muros, con tantos terremotos, no se han venido abajo y se han conservado hasta la actualidad, tal como lo ven ahora. Interesante. Esto es ingeniería de los incas. Venir aquí vale la pena, solo para apreciar la creatividad ingeniosa de conservación y de construcción en las alturas de los incas.
¿Sí ven cómo eran los lugares donde ellos ponían el grano? Muchos podrán decir, se utilizaba como ventanas. Puede ser, sí, como también se utilizaba como sistema de ventilación, porque todo esto era cubierto en esa época, para que pase un poco de luz, para que el grano no se dañe. Ya. A simple vista, muchos podrán hacer muchas opiniones, tener muchos conceptos al respecto de qué significaban estos espacios grandes que vemos aquí, ¿ya? Y otros espacios que parecen ventanas en estos lugares. ¿Por qué razón? Porque como se cultivaba el grano aquí, ¿ya? Esto a la vez hacía sistema de conservación para el flujo y el cambio de aire, porque esto estaba cubierto en esa época, ¿no? Con techos de paja bien cubiertos para que no pase la humedad, ¿ya? Y para que la papa y los granos no se dañen. ¿Y qué hacía el clima? Con estos espacios, al estar cubierto, le daba la oscuridad exacta al grano para que no se madure y no se deteriore rápidamente y se pueda conservar. Por esa razón se utilizaban estos espacios para que sean cambio de aire y frescura. Así como lo que vemos aquí, frescura adapta al grano. ¿Cómo cubrían estos lugares los incas para conservar los alimentos? Esto es un ejemplo de reestructuración de aquella época. Vamos a ver para que vean al interno y de qué manera se conservaban las cosas aquí. Esto era, se podría decir, el congelador de la época de los incas, para conservar los productos que ellos creaban, que ellos cultivaban. ¿Sí ven? Esto es un ejemplo solamente para que tengan tener una referencia cómo hacían ellos. Pero en la época de los incas era mucho mejor la construcción, de poder crear las terrazas y las estructuras de acopio para los granos que producían los incas. Eso se llama tener ingenio y conocimiento del lugar de donde se vive. Y ellos, con los ingenieros, los agricultores que estaban aquí, tuvieron ese conocimiento para realizar esto, que ahora en la actualidad nos lo han dejado para que podamos apreciarlo. ¿Ven? Subamos por acá.
todavía están parte de las escalinatas de los incas en este lugar. ¿Sí ven? Vale la pena venir a ver y caminar este harto poco para apreciar lo maravilloso de la construcción de los incas. ¿Sí ven? El asentamiento en la roca de granito, cada cupo de granito, ¿sí ven? Con precisión, como les digo yo, con un corte cónico, ya, para apoyar piedra sobre piedra, sin necesidad de cemento, para darle esa pequeña inclinación hacia el interno. Y de esta manera la estructura no se caía y se conservó hasta la fecha de hoy, hasta la actualidad. Es donde estamos ahora. Así. Fueron muchos y son muchos los que se preguntan ¿cómo es que hicieron esta estructura los incas? ¿Cómo lograron construir? ¿De dónde sacaron esas rocas? ¿Cómo lo hicieron? Está aquí la pregunta. En este lugar ellos utilizaron el ambiente, como siempre lo decía, donde estaba la roca de granito, y eso utilizaron para construir esa estructura y todas las demás estructuras que ellos han realizado, siempre buscando el lugar, ¿no?, donde había las minas de granito, que son estas, y del cual el resultado es el beneficio del ambiente para construir lo que ahora en la actualidad nos han dejado estas construcciones. Y así todas las demás construcciones han sido analizadas en ese punto. Eso es un razonamiento de ingeniería, de poder utilizar el ambiente, el lugar a donde se va a construir, sin necesidad de destruirlo, sino que utilizar lo que la tierra les daba. Ese es el resultado. Decía, esta construcción a las alturas no es que los incas sacrificaron su personal de mano de obra para subir las piedras desde abajo. No, nunca lo hicieron ellos. Se podría decir, para saber dónde era el lugar más propicio para poder construir esto, ¿no? Las terrazas agrícolas de Pisa, y poder construir los silos, los lugares donde podían ellos recoger el grano. Y bien fue así que donde
donde se construyó esto, las terrazas, son, y hasta la actualidad, son grandes minas de granito, de piedra, de roca de granito, de cual obreros, ingenieros, con paciencia, construyeron lo que les he hecho ver. Las terrazas, los centros de acopio. ¿Por qué? Porque donde ellos estaban, se podría decir que fue un lugar bendecido, porque la tierra les procuró el material adapto a poder hacer esas construcciones que ellos tenían en su mente, y los creativos de poder realizar esto. Perú es bendecido con esto, porque no solamente son rocas de granito, porque pueden conservan muchos tipos de minerales, y en lo principal el granito. Ustedes ven, ya está donde yo estoy parado. Eso fue el ingenio de los ingenieros incaicos para realizar estas construcciones, se podría decir mega construcciones en las alturas, y que hasta la fecha de hoy, así como en Machu Picchu se conservan, también se conservan en Pisac, porque lo mismo que han hecho en Pisac, lo mismo hicieron en Machu Picchu. Machu Picchu fue creada en una montaña de granito, donde los incas también utilizaron el material que la tierra, la montaña, les procuraba. Ese es el gran ingenio de los ingenieros incaicos. Estamos en Pisac, en la parte más alta. Bien, hemos llegado a la parte última, y como siempre, esto es Gaia para ustedes, y agradeciéndoles los que nos siguen y los que ven los pequeños reportajes que hacemos. Les agradecemos, y siempre, como siempre, les pedimos a ustedes que se suscriban y que nos ayuden a crecer para llegar a esa cantidad que necesitamos para crear más contenido de mejor calidad. Mientras más conocimiento tenemos a nivel de cultura, es mejor para todos, para que sepan cómo se construyó el imperio incaico. Digo, gracias, esto es Gaia para ustedes, y como siempre, tratando de darles un pequeño reportaje de muy buen conocimiento. Nos vemos hasta la próxima. Tal vez terminaremos de ver otra sección que sea más interesante también, igual como esta estructura, porque aquí no se acaba esto. Tenemos mucho más que descubrir, más allá todavía, porque es bien grande esto. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, esto es Gaia para ustedes. Suscríbanse y gracias por seguirnos y un me gusta. Chao.